Y bueno, pues te decía que hoy nos acompaña Héctor Santana. Héctor Santana es arquitecto, yo le voy a preguntar que nos cuente un poquito de su profesión, pero es un arquitecto reconocido, con más de 20 años de profesión y es también coordinador y es, digamos, el directivo que lleva a cabo los actos de Inspiremos México, de Inspire Ideas que Unen. En fin, le vamos a preguntar, así que bienvenido, Héctor. Muchas gracias, maestra. Oye, entonces, digamos que tú llevas muchísimos años conectando los espacios, la belleza, la creación de lugares que expanden el gozo y la belleza de vivir. Sí, digo, yo amo, digamos, la arquitectura y llevo 20 años construyendo, dedicándome a esto, pues soy arquitecto y pues bueno, para mí es un gozo, digamos, disfrutar de espacios y de la belleza y poder a partir de los espacios también expandir, digamos, nuestras potencialidades y nuestras capacidades. Hablábamos de un valor sí. que México tiene para el mundo. Y puede parecer a lo mejor no tan a la vista, no tan impactante, pero es absolutamente profundo. Y es la capacidad de manera consciente o no, o simplemente de manera inconsciente, digamos, por tradición y por cultura, la valoración de otro ser humano haya nacido donde haya nacido. Por ejemplo, cuando esta persona nos dice, es que uno puede ser mexicano, haya nacido donde haya nacido, hay un aspecto del alma de México, pero en este caso expresada en cada mexicano o mexicano, que es una conexión natural con otro ser humano. Es decir, cuando un mexicano se conecta con otro ser humano, no piensa mucho si es de acá o no es de acá. Hay una conexión que trasciende la separación. Nosotros como mexicanos, digamos, existe una energía femenina que transmitimos, esa cercanía, esa conexión, ese vínculo, digamos, esa capacidad de gozar, esa pasión, esa digamos, intimidad, ¿no? Y conexión que tenemos. Gratitud. Gratitud, por con supuesto, la vida. Con la vida, sí, por supuesto. Entonces, todo esto nos caracteriza y digo... Espacio. El espacio, claro, el espacio que existe en México, o sea, es un espacio impresionante. Entonces, y justamente ahorita que mencionaba la India, pues digo, la India también existe muchísima conexión y pues bueno, hay mucha conexión espiritual. Entonces, el color. El color, claro, el color, por supuesto que es un gran gozo tenerlo aquí en México y tenemos, digamos, un mosaico de vida y de color, de riqueza, de patrimonio, podríamos hacer, digamos, un recorrido por todo nuestro país y darnos cuenta que tenemos grandes lugares, ¿no? Que podemos experimentar y gozar. Quizás podemos a lo mejor ver lugares y todo, pero estamos transmitiendo algunas imágenes para avivar este aprecio. Claro. Porque digamos que cuando hablamos de ser independientes como nación, o ser independientes como hombres o mujeres, hablamos de asumir la creación de nuestra realidad con nuestros recursos. Totalmente. No se trata de que no podamos pedir o dar, intercambiar, pero se trata de asumir, como tú decías hace un rato, la responsabilidad de lo que estamos creando. Y quizás, no sé qué opinas, pero yo creo que quizás una de las, no de México, uno de los, digamos, límites de lo humano es querer que haya un padre, alguien, que haga que las cosas cambien, porque no es verdad, cada uno de nosotros crea su realidad. Totalmente, yo coincido con eso, nosotros somos creadores de nuestra realidad y lo hacemos de manera consciente o inconsciente. Entonces, cuando nosotros profundizamos con un proceso interior, podemos sanar, digamos, falsas creencias o heridas que incluso están en nuestra sombra y se reflejan en el mundo, nosotros podemos, al sanarlas, entonces contactar con nuestro verdadero poder y entonces poder nosotros ser esos, justamente conectar con esa magia creadora y con esa energía masculina y femenina integrada y poder nosotros crear lo que nosotros queremos crear, ¿no? ¿Qué es la energía masculina bien equilibrada? La energía masculina bien equilibrada, digamos, la energía masculina tiene que ver con la voluntad, tiene que ver, digamos, con hacer, digamos, con la eficacia, con la plasmación,
digamos, la inteligencia para manifestar, ¿no? Entonces, la energía masculina bien equilibrada es la integración con la energía femenina. Cuando nosotros hablaba que esa dominación, cuando hemos visto que los dominantes son los que finalmente son los más y mejor que otros, ¿no? Entonces, pues por supuesto queremos ser dominantes, y ese es un error que hemos cometido como mexicanos, y ahí está en nuestra sombra, y por eso violentamos, por eso existe, digamos, no sé, feminicidios, por eso existe machismo, por eso existe tanta violencia y separatividad. Ahí está la sombra de México que necesitamos integrar. ¿A poco el machismo no es somos muy machos y muy hombres? Digamos que cuando nosotros no vemos el impacto que nosotros tenemos en los otros y no integramos esa energía femenina, no hay una completura en nuestra, digamos, como individuos y con nuestra conexión espiritual. Entonces, por supuesto que podemos sentir probablemente una autoestima, pero es falsa. Es falsa justamente porque no tiene esa integración de la energía femenina. La verdadera autoestima o autoconfianza tiene que ver con hacernos responsables de nuestro impacto y poder también mirar al otro y sentirlo, y entonces poder construir, pues digamos, una vida íntegra, ¿no? Digamos, en esta integración de dos energías, ¿no? Pero eso es lo que yo creo que es la energía, digamos, masculina bien integrada, tiene que ver con esa integración justamente de digamos, con la capacidad de plasmar, totalmente, de proteger, de dar seguridad, eficacia en la acción, ¿no? Digamos que necesitamos que tanto hombres como mujeres tengan integrado dentro de sí estas energías femeninas y masculinas. ¿Por qué razón en el habla colectiva solemos hablar de las maravillas de México, pero no nos creemos la maravilla de ser mexicano o mexicana? Yo creo que sí hay una carencia en cuanto a apropiarse del destino propio y de la propia identidad en un sentido positivo. Sí, totalmente. Considero, digamos, que nos hace falta agradecer que somos mexicanos, y nos hace falta valorar. Cuando nosotros agradecemos, pues valoramos la experiencia que tenemos. Es el reconocimiento profundo de la realidad que tenemos. Entonces, nos hace falta valorar todo lo que existe en México y todo lo que nosotros tenemos. Es un gran país, es una gran nación, digamos que somos seres impresionantes, ¿no? Que tenemos esta energía, paradójicamente, ¿no? O sea, tenemos esta energía femenina y masculina y la manifestamos en nuestro mundo, en esa conexión, en esa viveza, en esa, digamos, gratitud, en esa, cuando justamente no existen máscaras. Digamos que cuando suceden este tipo de cosas, o sea, por ejemplo, no sé, estos eventos que hemos tenido, digamos, de inundaciones, ahí no hay máscaras, ahí hay una experiencia, digamos, en ese momento de ayuda, de solidaridad real, no hay una necesidad de ser más y mejor que los demás, no hay una, digamos, una búsqueda de garantías, no hay una competencia, ¿no? Ahí hay una experiencia real, digamos, de solidaridad, de ayuda, de vínculo, de generosidad, donde está manifestada, digamos, nuestra natural condición humana, ¿no? Entonces, por supuesto que eso somos como mexicanos, y que ahí hay una gran riqueza, hay una gran luz, y es lo que nosotros queremos conectar en Inspira y en el proyecto Inspiremos México. Pero cuando hablamos de México unido, México fuerte, México sabio, México poderoso, todo es clarísimo que son resonancias propias del alma de México, pero hay que bajarlas, sí. No sé, hay que reconocerlas y hay que manifestarlas. Porque también podría ser que alguien diga, ay, mira, México es poderoso, México es fuerte, México es bonito, como si él o ella no formaran parte de ese México. Es este asunto que a mí, bueno, me lleva a reflexionar con bastante frecuencia, ¿por qué si todos podemos entender de entrada, de inmediato, que México es un país de una gran belleza, de una gran abundancia, de una gran resonancia de alegría, de grandes espacios? Incluso en Inspira, eso es algo fundamental, hacernos 100% responsables de ese impacto y de la realidad que creamos, ¿no? En fin, parece que hacerse cargo realmente, porque sí tenemos que asumir que sí hay mucha violencia. Sí, totalmente.
sí hay, hablando de, digamos, poderes un tanto oscuros, ¿no? Si pensamos en que en México, desgraciadamente, pues pasa mucha droga, hay mucho impacto de todo este mundo que desempodera a muchos jóvenes, a muchas personas. Es un tema muy complejo, no es un tema sencillo, no es un tema de buenos y malos, es un tema mucho más complejo. Pero yo sí creo que hay mucho que ver. Esto que tú hablabas, por ejemplo, de los feminicidios, esto que hablábamos del machismo, el machismo que es la manifestación de un hombre desempoderado, claramente, ¿no? De un hombre que no se siente suficiente y que necesita esto que tú hablabas de la dominación. Y cuando hablamos de que México es verdaderamente extraordinario y que México tiene que aportar a la conciencia colectiva de la humanidad un valor fundamental para la expansión de la conciencia humana, no queremos decir que los mexicanos seamos chauvinistas y que somos más y mejor que otros. Lo que sí es muy claro es que nuestra identidad es única, como lo es de hecho la identidad de cada ser consciente, ¿no? Pero entender que eso es muy, muy valioso, atesorarlo y darle espacio en la propia alma es importante. Yo estoy convencida, tú dime y que nos digan nuestros amigos y amigas, yo estoy convencida de que si nosotros lográramos cambiar la imagen en tanto que mexicano o mexicana, que cambiáramos la autoimagen y que alimentáramos la autoestima como individuos mexicanos, ¿no? Como seres mexicanos, yo creo que sí habría cambios enormes en el exterior. Seguro. Seguro. Y hace ratito me preguntaba, digamos, como qué podríamos dar como una pequeña clave, ¿no? Como para poder transformar, digamos, esa baja autoestima. Yo pienso que algo fundamental en nosotros como seres humanos es cumplir nuestra palabra. Y es algo sencillito, ¿no? O sea, cuando nosotros cumplimos nuestra palabra, nos comprometemos con el otro. En nuestra palabra, digamos, está la expresión de lo que imaginamos, de lo que nosotros pensamos, sentimos y lo que actuamos, ¿no? Entonces, ahí está nuestro poder. Entonces, cuando nosotros expresamos ese compromiso con nosotros mismos, incluso o con los otros, y lo cumplimos, y entonces cumplimos lo que nosotros nos estamos comprometiendo, adquirimos poder. O sea, digamos que ahí se va transformando poco a poco esa autoestima, porque la autoestima la desarrollamos nosotros. Entonces podemos construir esa autoestima que nos hace falta, ¿no? Cuando dejamos de creer, entonces poco a poco empecemos a cumplir nuestra palabra, nuestros compromisos, empecemos a fortalecer nuestra disciplina, nuestra voluntad, nuestra organización, nuestra creatividad, imaginar, nuestro compromiso, y pues eso va a ir dándonos autoconfianza, autoestima, y pues podemos entonces ahí sí ya mirar, digamos, de otra manera nuestra identidad como país que experimentamos, ¿no? ¿Cómo imaginas a México en 20 años? Bueno, híjole, pudiendo nosotros como mexicanos, digamos, atesorar todo ese valor y esa riqueza que tenemos. O sea, tenemos un gran país, es un gran mosaico de posibilidades, de color, de luz, de compromiso, de entrega, de viveza, ¿no? Si nosotros poco a poco nos vamos comprometiendo con nuestras acciones y responsabilizándonos con ellas, agradeciendo nuestra experiencia y reconociendo el valor que existe en México, entonces me imagino que nosotros vamos a poder sanar muchos aspectos de nuestra sombra que van a poder, digamos, magnificar nuestro país y magnificar nuestra experiencia en él. Entonces, todos estos mensajes que nosotros, digamos, conectamos, hacemos esa conexión con nuestra luz y nuestra posibilidad, ¿no? Y nuestra grandeza. Entonces, es por eso que estas frases son magníficas, ¿no? O sea, México luminoso, México abundante, México sabio, México, digamos, en paz, México fuerte, ¿no? Unido. México unido, yo soy México, ¿no? O sea, yo soy México, ¿no? Entonces... La luz y la sombra. La luz y la sombra, claro. Necesitamos sanar el orden sombra. Y el desorden. Totalmente. Pero bueno, me imagino un México poderoso, un México abundante, un México creativo, un México gozoso, un México fuerte. Hay que pensar que... Y nosotros como mexicanos experimentándonos así, ¿no? O sea, porque finalmente ese gran país
que nosotros experimentamos y vivimos, pues nos emana una energía, ¿no? O sea, nos está como conectando con una resonancia, ¿no? Entonces hay que sentirnos orgullosos y dignos y salir, digamos, de México, quienes quieran salir no sé, a experimentar otros lugares, otros países, y gritar que somos mexicanos, ¿no? O sea, que nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, de nuestras raíces, de nuestra riqueza precolombina. Hay ruinas, hay cascadas, hay lagos, hay grandes pueblos, digamos, no sé, en nuestra gastronomía es patrimonio de la humanidad, o sea, hay muchísima riqueza en México, ¿no? Entonces, conectar con esa luz creo que nos engrandece, ¿no?